Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 10 de mayo del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo en su ser siendo, testigos del amor, la verdad y la justicia divina, en Cristo resucitado y resucitador. Amén, que así sea para todos ustedes seres amados y todos sus seres amados. En especial hoy porque la Santa Iglesia Católica congrega a la meditación en torno a la vida y obra de San Juan de Ávila, hermano de la Orden de los Dominicos, San Domingo de Guzmán en España. En tanto ha sido considerado el padre en la formación de sacerdotes, hermanos que en la vida consagrada han sido testigos de la verdad in persona Christi, porque así el Espíritu Santo ha acontecido históricamente en los santos apóstoles y mártires que han dejado este legado maravilloso de la palabra de Dios meditada, profundizada en una hermenéutica que es la interpretación de ella a la luz de las realidades que han acontecido desde los inicios de la Iglesia cristiana, mente, alma y cuerpo, congregada en su integridad, no por separado el cuerpo de la mente y del alma, sino que es una congregación, una unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Esa es la voluntad del Padre Celestial en su Hijo Jesucristo, con su incorporación en la vida terrenal, a través de su humanización en María Santísima, siempre Virgen casta y pura, la Madre de Dios, Madre nuestra, Madre de toda la Iglesia. Por lo tanto, con San José, su castísimo esposo, configurando esa unidad en la familia de Nazaret, Jesús, María y José, Padre putativo de Jesús y Padre putativo nuestro por extensión. También se ha meditado en Juan, apóstol y evangelista, que ha dejado ese legado de ser escritor inspirado por el Espíritu Santo en esa huella ancestral desde el origen hacia el fin, el alfa y el omega, el Génesis y el Apocalipsis que las Sagradas Escrituras conforman en dos grandes historias que en definitiva son una sola de la historia de la salvación, antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo. Esa contextura del durante Cristo es el lomo de un libro abierto de la historia de vida que ha seguido escribiendo el autor de la vida, el autor de la creación, el autor de todas las criaturas, escribiendo páginas, cada una de ellas de la historia de la vida sagrada, que en la antigüedad empieza en el Génesis, con el árbol de la vida, y allí Adán y Eva, situados como la promesa de vida eterna que se vio truncada por la desobediencia humana frente al árbol del conocimiento, metáfora retomada por Jesús para hablar de el árbol de la vida eterna, que en esa reconstrucción de ese tejido natural, de ese tejido social, de ese tejido cultural, ha permitido entretejer nuevamente la esperanza de vida eterna en la humanidad que se ha venido alejando cada vez más de esa perspectiva celestial, quedándose en solo un horizonte terrenal
y ni aún así poder vislumbrar lo que es esa frágil, tenue y sutil línea que entrama el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, la antigua alianza con la nueva alianza, la ley mosaica en Moisés, los patriarcas y los profetas, que ha sido el pueblo elegido, el pueblo de Israel, el pueblo judío, el que ha tratado de dar siempre una vigencia, aún con la venida de Cristo, que aduciendo en su momento que en odres nuevos, para vino nuevo, con la vid que es Él, y nosotros los sarmientos, las ramas, las almas, todas esposas de esa iglesia configurada en María Santísima, que administra esos carismas de todo ser siendo, cristianamente alma y cuerpo conectado a esa divinidad encarnada en Jesús, en la humanidad, que nos asiste a cada uno, seres amados, y que allí, en ese entramado, Cristo el esposo, María la esposa, Cristo el Adán, María la Eva, Cristo, piedra angular de toda la iglesia, y todas las almas piedras constructoras de esa iglesia, como se venía haciendo la meditación en gracia de Dios el día anterior. Pero que hoy en Pedro se retoma el discurso cuando San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, escrito por el hermano San Lucas, hijo amado de Pablo, quien fuese su evangelizador, su formador y por tanto su promotor a nivel de las primeras comunidades cristianas que se iban ya congregando con los hermanos paganos distantes de esa primera versión de ser circuncidados en el pueblo de Israel, ser sometidos a un rito, a una práctica, a una costumbre que los vincula en la forma, en la horma de la estructura de esas 613 preceptos de la Torá y de ese mandato que resume en la praxis los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los no debe ser frente a los debe ser, que a manera de síntesis en el Pentateuco podrían ser 5 y 5, pero que en gracia de Dios esa dicotomía, esa unidad de contrarios entre el no se debe y el sí se debe, se resume en el Shema. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Escucha, Israel. Pablo lo decía allí, la fe por el oído, más que lo que ha tomado la práctica tradicional en las comunidades, en los clanes, en las tribus, en los grupos humanos, que es por los ojos. Ver para creer, cuando en nuestra fe con Cristo es creer para poder ver, para poder sentir, para poder disfrutar. Es allí entonces que el árbol de la vida, cuando se irrumpe allí en el Génesis, que es donde nos remonta, el querer acceder el hombre al conocimiento sobre el bien y del mal, al querer dirimir sobre lo que es el bien y lo que es el mal, y al querer decidir las vidas propias, las vidas de todos y las vidas de toda la humanidad, creyendo saber qué es el bien y qué es el mal, es idolatría, es egolatría y es una asimetría respecto a lo que en principio sigue siendo la visión, la utopía, el escenario trascendental de quien tiene fe en gracia de Dios, que su servidor, amigo y hermano sea el Espíritu Santo, inspire la palabra para poderse incluir en esa lista, seguir trabajando en ello, hacia ese tercer horizonte. No somos ni antes del Cristo, ni durante Cristo, pero sí después de Cristo, que antes de llegar a ese juicio final individual a cada uno, singular, entre la conexión mística
de la criatura con el absoluto, con el todopoderoso, con el Dios omnisciente, omnipresente y omnisciente que ha sido, que es y será. También el juicio final para toda la humanidad, que viene a ser el cierre del libro en la portada del Apocalipsis, en las bodas del Cordero. Venid aquí, benditos de mi Padre, quienes han caminado a la derecha del Señor, quienes han hecho la voluntad del Señor y quienes han seguido el libro que es el plan de vida eterna del Señor. Eso es más que poético, más que estético, más que ético en el derecho humano, verlo como una oportunidad, como una posibilidad y groseramente como un derecho de tener la fe, la creencia, la vinculación mística con la divinidad. Es un estilo de vida que ha de ser universal. No es una utopía pensar una unidad en la diversidad para la universalidad del ser, en tanto ya se han tratado de acometer escenarios históricamente miles y miles y miles de veces, solo que en esa división que asiste a todo ser humano en su interior, en el corazón tener fijada una expectativa, en la razón tener otra y en la acción por las manos tener otras que son dicotómicas, son izquierda y son derecha, son la una y son la otra, son el día y son la noche. Pero en el árbol de la vida, que ese canal, como se podrá ver al fondo, las ramas, los sarmientos, las congregaciones al tronco por el cual fluye la savia ascendente, viene también la savia descendente según el movimiento del sol, según los orientadores de esa energía en relación con los astros, los planetas y sus movimientos en las galaxias, en el cosmos, en toda la creación, que han sido configurados con los hermanos originarios como abuelos, mayores porque se hicieron primero, aparecieron, según el Génesis también lo ha definido el autor sagrado, los minerales, las aguas, los bosques, los animales otros, los animales humanos, y después venir al último a tener conciencia sobre todo ello, el ser humano, tener memoria de todo ello, el ser humano, y tener la posibilidad de autoexplicarse y explicar a todo ello, el ser humano, y tener desde ahí la oportunidad de entramar vida con todo ello, el ser humano. Pero infortunadamente para los planes de Dios, desafortunadamente para toda la humanidad y atrevidamente para los propios que se han autoproclamado dueños del mundo, como ha sido el príncipe de las tinieblas, la serpiente, el tentador, el enemigo, el adversario, el opositor, ha sido la debacle, que cada vez se agudiza más. Ese árbol de la vida traducido en un árbol de la muerte. Maldad, mentira y muerte, conforme se venía reflexionando en torno a las palabras de Jesús Higueras, hermano consagrado de la Comunidad de España, en palabra de vida, en la homilía diaria, en la lección divina, pero que así coincide con lo que han desarrollado nuestros hermanos franciscanos de la Orden de María, de España también, de Toledo, que precisamente ya no hay ninguna forma de poder explicar racionalmente lo que escapa por propia impotencia humana, por violar la condición natural, por ser contrario al orden natural, el poder trascender más allá de lo que es infinito, inconmensurable, inimaginable para toda experiencia de vida humana, por más mística que sea,
por más contemplativa que sea esa experiencia de vida, por más que sea fundada en la meditación, la oración, el ayuno y la opción, lo decía esta mañana en la palabra de vida, pero es un camino, empezar por la oración, empezar con ese tejido de fe, de confianza, de esperanza en Dios, de sentirlo cerca, de sentir a Cristo, la raíz de todo proceso de enraizamiento a la tierra temporalmente, porque la pretensión que ha tenido Jesús al proclamarse la vid y nosotros los sarmientos es necesitar siempre esas podas, las podas que las hace el sembrador, el segador, que es el creador, con todas y cada una de sus almas, con todos y cada uno de sus seres amados, con todas y cada una de estas criaturas vivas, con esas facultades especiales de concienciación ambiental, de conexión sideral, de coevolución de orden natural a nivel celestial. Ha sido la palabra de hoy en Dios una autoría del Espíritu Santo, que es esa savia, pero una savia con B pequeña, en tanto así se escribe en el español, pero es savia con B larga, también contradiciendo el español con una licencia poética, en tanto es savia de la sabiduría divina y venir allí el discernimiento para bajar al hoy conocimiento, separando las frases en griego, el conocimiento del oikos, del habitar. Y aquí entran los paganos, que se han mencionado en las escrituras del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se fueron convirtiendo al cristianismo, pasando por el judaísmo. Los hermanos judíos querían llevarlos de nuevo a la circuncisión, a quienes eran paganos de otras creencias, de otras prácticas, otras costumbres, otras tradiciones, que si bien hace referencia a los griegos con los dioses, estos días se meditaba en la palabra de Dios por haber hecho una sanación, Pablo, acompañado de Bernabé, a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes por tener la capacidad de la hermenéutica, de la comunicación, de más allá del diálogo, de entretejer la palabra, era el logos tomando posesión de la mente humana para llevarla al cuerpo y actuar en una sanación, creyendo ellos que eran dioses encarnados en lo humano. Mas Pablo advierte, no, es el poder de Cristo, es la fuerza de Cristo resucitado y resucitador que sigue resucitando, primero en el alma, luego en la mente, luego en el cuerpo, en ese orden por la fe que entra por el oído. Es prácticamente ese ser quien con su fe se sana, se cura, se remedia en su cuerpo, porque la sanidad en el alma, la salud del alma, la plenitud del alma es Cristo. Y el órgano mediador ahí es la mente, el cerebro, en esa ordenación neurolingüística, neural, en nuevos lenguajes, que es además del hablado por la palabra, es el configurado por el lenguaje no verbal, es el lenguaje del estético, de la fluidez creativa, de esa mística, de esa música que entra en una polifonía a todo órgano, más que uno solo, todos en un complexus, así lo ha dicho el hermano Pablo, todos por el Espíritu Santo, espíritus todos congregados en uno solo, así se los decía también en el aerófago en muchos momentos, en la antigua Grecia. Por desgracia, muchos no lo han podido asimilar de tal suerte y han tergiversado, han alterado, han transgredido ese orden natural haciendo lecturas reducidas, aisladas, sesgadas de la realidad, y no solo los hermanos del pueblo griego, fue así también con los persas, sucedió también con los romanos. De hecho, todavía hoy día, después de 2023 años, restando 100 que más o menos pudo haber tardado en ser escrito después de Cristo, el libro de Hechos de los Apóstoles por el hermano Lucas, que además de ser médico y tener prodigiosamente la capacidad de ser investigador, de ser escritor, como historiador que era, buen lector de la realidad, de hacer esa síntesis comparativa de la realidad propia de todo ser con la realidad circundante en ello, ese abatimiento y hacer allí
todo ese trabajo descriptivo, reflexivo, interpretativo y poderlo configurar en una maravillosa síntesis para dar lugar ahí a reflejar no solamente obras, hechos y acciones que serían los frutos de un santo deseo, de un santo pensamiento, de una santa emoción, sino también de esa vida y obra de estos seres aconteciendo en esas realidades, sufriendo las confrontaciones que de un lado y otro tendrían, pues tener que renunciar a sus prácticas tradicionales, tener que internalizar las otras prácticas y tratar de hacer un ejercicio de transgredir las propias para acceder a otras, queriendo entrar a la fe o en el dilema podría llamarse moral por las prácticas y costumbres de tener que renunciar a querer ingresar al cristianismo por las exigencias de un judaísmo fariseico, un judaísmo formal, normal en cuanto a la norma, en cuanto a lo estándar, a los mínimos que establecen en lo político religioso, por tanto en lo económico, en ese oikos mal leído de lo que es un habitar para tener poder y placer, como un status quo, como una zona de confort, pero no un oikos abierto para determinar otros estilos de vida, otras formas de relacionamiento con la divinidad en el Shema, vertical en la cruz para el caso nuestro en Cristo, horizontal en la cruz para la humanidad y terrenal, pero quedarse solamente en el mundo sin pensar en trascender. Es ahí cuando Cristo le da esa visión trascendental y la han retomado nuestros hermanos primeros cristianos en querer fundar es en el reino de los cielos. Todas estas estructuras que llaman edificios, templos sagrados dedicados al culto, son temporales, son transitorios. El mismo Jesús lo sabía, lo declaraba allí cuando estaban admirados paseándose por el templo de Salomón, todos con la estructura, y les decía: ten seguro que en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra de este edificio. Y le han dicho pues que maravillados con ello querían apedrearlo, lo consideraban blasfemo, lo consideraban un enemigo del pueblo. Y él dice: destruir este templo. El inconsciente viene en el Espíritu Santo, el tiempo, el signo de los tiempos que es Cristo, pero es el templo de vida. Destruir este templo y en 3 días se reedificará. Se refería a su cuerpo, llevado a cruz en el Calvario, muerto allí 3 días, que bajaría al sepulcro, pero resucitaría de entre los muertos, vencer el demonio, vencer el pecado, vencer la culpa, que de hecho así aconteció y de hecho se sigue conmemorando en la iglesia. Allí advertía que el templo de Jerusalén en profecía iba a ser destruido, y de hecho así ocurrió a los 70 años, cuando fue destruido por el pueblo musulmán, por el Medio Oriente, mismos que ahora mantienen esa dicotomía, esa división de los amigos del Sudán del Sur, en donde está nuestro hermano Harley Christopher, que fue de la orden de la hermana Santa Teresa de Calcuta. Y bien todos podrían dar testimonio de vida a esa verdad revelada en Cristo, que ha permitido acontecer en tanto tiempo que el árbol de la vida sigue vivo, sigue aconteciendo, sigue en perspectiva de una vida celestial, de una vida en el reino de los cielos, de un habitar estético, poético, así como lo fue también profético, y lo seguirá siendo, porque así nos ha constituido el bautismo, como sacerdotes, porque es un templo que a la vez el habitar el corazón en el oikos interior permite ser inmolado en sacrificio a Dios, en ofrenda de amor, la cruz de todo día, que esas son las pruebas de fe, que esas son las formas de manifestar a Dios el amor profundo
que en reciprocidad, no porque Él lo espere, porque nos amó primero desde el principio, sino porque en realidad ese es nuestro compromiso moral, además de ético. El bien vivir, la bienaventuranza es circular en el amor para que de ahí llegue la prosperidad, la providencia divina del Padre Creador, para que se cicatricen todas esas culpas del pasado en Jesucristo Salvador, Redentor, sanador de ello, y para que acontezca en ese eterno presente el verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora del Espíritu Santo santificador, purificador y por tanto el ascensor para llegar al reino de los cielos. Es allí donde esas plexus, esos complexus, esas complexidades se van entramando, se van enmarañando, carisma por carisma, miles y millones de ellos, que cada uno triangulan allí dones, gracias y talentos, sin ser reduccionistas, un solo don, un solo gracia, un solo talento en que se tenga, pero circulando a la vez, en condiciones de modo, tiempo y lugar, en todo ser siendo, dentro de miles de millones, permitiría entretejer en lo mínimo un círculo de concienciación, un círculo de conexión y un círculo de coevolución, que sería esa perspectiva ascensorial, trascendente, significativa. Pero eso lleva a resignificar toda la vida en Dios, a descodificar lo que ha sido significado contrario a Dios y a decirle adiós a todo ello que no tiene significado respecto del árbol de la vida desde el Génesis, el árbol de la vida en Cristo con la vid y vosotros los sarmientos, y el árbol de la vida comunitaria que va tejiendo esos carismas en grupos, que empieza en el hogar, que empieza en el ámbito de desempeño de ese don, gracia y carisma, de esos don, gracia y talento, de esos carismas propios, pero ya interconectados uno a uno, dos, donde Cristo está haciendo la triangulación entre un ser y otro, entre un alma y otra, entre una persona humana y otra, y allí va entramando una pequeña comunidad, y todas ellas, según han sido la forma de vincular en sus procesos del día a día, que es la vida, que es la terrenalidad, va entramando sociedad, y allí la misión empieza a cobrar sentido sobre ese ministerio que ya se va replegando. Escuela de la Conciencia Ambiental, un ministerio. Concienciación ambiental, vienen a ser carismas propios de allí, del ministerio, de la escuela. Si se toma más allá como evangelización, vendría segundo lugar la concienciación ambiental, que repliega conexión y que repliega coevolución de orden natural. Tres ministerios que se reagruparían en uno solo, en síntesis de un proceso continuado en cursos de vida, para pasar allí a lo que son, en cambio gnosis, una transformación que hace Cristo en todo ser siendo, para poder que se haga a lugar una transformación social, una transformación cultural y por tanto una transformación natural hacia ese orden natural. Seres amados, esa meditación de hoy ha sido profundamente considerada en testimonio de vida para dar una pequeña aproximación a lo que es el árbol de la vida y lo que es la invitación a hacer rizomas de vida, tomando acá palabras prestadas de nuestra hermana Patricia Noguera, de la Cátedra de Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional en Manizales, una de las asesoras de la tesis de doctorado en Educación Ambiental para la construcción de base teórica en epistemología ambiental del proyecto educativo institucional universitario. Preferible cambiar esas letras de la sigla PEI por proyección, educación e investigación. Sigan siendo bendecidos. Dios mediante, en breve, con la profundización en cambio gnosis, se tomarán estos aspectos para darle una mayor claridad, pertinencia y coherencia. Un abrazo, muchas gracias, hasta pronto.